Bueno. Eh, si acá no veo. Acá. Vamos a poner 18. Bueno, esto es. Bueno, este es el proyecto. Dentro del proyecto tenemos los modelos. Los modelos son la representación. eh, Acá, como es un proyecto simple, es directamente la representación a base de datos, ¿no? Tenemos categoría, curso, división, grupo, lección, usuario. Hay 6. Faltan 3. Faltaría inscripción también está. Faltaría categorización, eh, categoría y uno más, digamos, por decirlo así genéricamente. La base de datos es database. Acá están todas las llamadas a base de datos. Lo único que usa base de datos es esta clase, la clase database. Es la única que puede acceder a base de datos. Después Android usa a esta clase cada vez que necesita hacer algo. Esta clase database hereda de SQLite OpenHelper e implementa una interfaz. Esta es la interfaz que implementa, que es eDatabase, que cuando vas a eDatabase, lo único que tiene es el listado de todos los métodos, tiene la declaración de todos los métodos que tiene la clase database. Entonces, por ejemplo, tiene crear usuario, que devuelve un usuario y que tiene el nombre, el apellido, email, clave, rol y teléfono. Tiene un buscar usuario o explotar, que le pasan el ID. Si el ID existe, devuelve un usuario. Si no existe, tira una excepción directamente. Tiene un buscar usuario a nada, que por ejemplo cuando busca por email, si está por email, devuelve el usuario. Si no, devuelve null, ¿no? Esa es la diferencia entre estos dos. Un modificar usuario, que recibe un usuario, recibe todos los datos que recibiría el create, y lo que hace es te devuelve un nuevo usuario, que es el mismo usuario que este, pero con los datos cambiados. Y el borrar usuario, que recibe el usuario, no devuelve nada y que lo borra a base de datos. Este es el famoso ABMC o CRUD, ¿no? Crear, buscar, el update y el delete, ¿no? La idea es que cada uno de los... Tenemos 9 modelos en total. Los modelos se pueden ver en la wiki. A ver. Se pueden ver en la wiki, en la parte de diagramas. Este es el diagrama de clase, el diagrama de base de datos, ¿no? Hay algunos cambios que todavía no los cambié acá, pero básicamente cualquiera de los dos diagramas está bien. Los modelos que tenemos es currícula, grupo, división, usuario, inscripciones, curso, lección, categorización y categoría. Eh, la relación entre el usuario y el curso es una inscripción. La relación entre el usuario y el grupo de estudiantes, es una división. La relación entre el grupo y el curso es una currícula, o sea, qué es lo que tiene el temario, por decirlo de una manera. Cursos y lecciones no tienen una tabla intermedia, sino que la lección tiene un curso acá abajo, eh, a la que pertenece. O sea, una lección no puede pertenecer a dos cursos distintos, así lo hicimos más simple. Y la relación entre el curso y la categoría, la categorización. O sea, eso es para, no sé, para crear una categoría Android. Acá tenés el curso de novato de Android, y entonces ahí la categorización sería la relación entre los dos. Estos son los 9 modelos que tenemos. Por cada uno de estos, acá tendría que haber por lo menos 4 métodos, ¿no? O sea, el ABMC. División, acá está división crear nada más, no está ni buscar, ni borrar, ni modificar. El grupo está todo hecho. Lección, faltaría el de borrar lección. Categoría, faltaría el de borrar categoría. Inscripción está todo y faltarían todo lo que tiene que ver con currícula, con categorización y con la otra. La idea es que acá esté todo, ¿no? Cuando estén todas acá significa que todos hicieron lo que tenían que hacer. Eh, la de buscar no hace falta. La de buscar es la más difícil de todas, porque es medio difícil
porque hay tablas que son relaciones, que son mitad una tabla, mitad de otra, entonces si no pueden hacer la de buscar, no hace falta. La de crear, borrar son las más fáciles de hacer, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, esto no lo voy a comitear. Tengo que crear división. Entonces, lo que yo tengo que hacer primero, antes que nada, la división se crea entre usuario y grupo. ¿Por qué? Porque acá en la tabla esta, si yo tengo división, tiene una key, la primary key, la key primaria, que es un ID, y después tiene la relación entre grupo, un grupo ID y un usuario. Entonces, esta es una tabla intermedia entre estas dos, ¿no? Entonces tiene el ID, tiene estos dos. Entonces tiene un grupo, el ID se crea internamente cuando se hace el create. Entonces solo hay que mandarle los otros dos datos, grupo ID y usuario ID. Pero como cuando vos usás el modelo, no mandás el ID directamente, sino que mandás el modelo que representa el ID. Entonces, para grupo ID yo mando grupo, para usuario ID mando usuario, que son las dos cosas que está acá, usuario y grupo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que crear el de categorización, categorización tiene curso y categoría. Entonces tendría que crear un crear parecido al de división, pero que en vez de tener grupo y usuario, tenga curso y categoría, ¿no? Para el de categoría, no el ID no cuenta, entonces tengo que crear un crear categoría que me devuelva una categoría y que reciba como argumento nombre y descripción, que son varchar es string, ¿no? Son dos strings, ¿no? Esa es la forma en la que se traduce esto a código. Entonces lo que hacen acá es, volvemos atrás, vamos acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo que quiero hacer el de borrar división, ¿no? Que es el más fácil. Entonces lo primero que voy a hacer al iDatabase de acá, ¿no? Yo voy a escribir acá en el iDatabase, voy a escribir acá ¿cuál es borrar división? Por ejemplo, borrar usuario. Entonces copio, pego esto y acá en vez de usuario pongo división, ¿no? Y en vez de recibir un usuario voy a recibir una división. Y bueno, en vez de usuario va a ser división, ¿no? Entonces esto ya creé acá mi borrar división. Grabo, ¿no? Y cuando yo quiera compilar, me va a decir que database no implementa esto, no implementa este método. Ya me lo está diciendo acá que hay un problema relacionado, pero cuando compilan acá, ¿no? Me dice que database no implementa esto y acá aparece el error, ¿no? Entonces lo que se puede hacer es acá, acá se hace clic en el globito ese, la lamparita roja que aparece ahí y acá te aparece implementar métodos. Presiona implementar métodos y dicen, bueno, mira, te falta borrar división. Entonces le pongo OK, ¿no? Y me lo crea acá vacío, ¿no? Entonces lo que ahora busco, bueno, un borrar cualquiera. Acá tengo un borrar. Entonces copio lo de borrar, usuario. Entonces en división pongo como esto. Y acá me dice, bueno, no tengo usuario. ¿Por qué? Y porque va a división, no va a usuario. El guardia esto valida que este no sea null, ¿no? Y si es null, manda este mensaje de error. El mensaje de error, el usuario es nulo, no va acá. Sería la división. Es nula, ¿no? Entonces la primera línea ya está. La segunda línea llama a un método interno que se llama borrar elemento, donde hay que pasarle, bueno, ¿qué tabla? Bueno, tabla usuario, no, tabla división. Ya tendrían que estar todas creadas. Usuario.getID, no es usuario, es división. Y el mensaje de error cuando no puede borrar, se esperaba borrar un único usuario, pero se borraron %d, esto se reemplaza después por una cantidad interna, se borraron 0, se borraron 20. Entonces acá se esperaba borrar una única división. Entonces ahora con esto se compilan, acá compilan, compiló y listo, ahí ya tienen hecho el borrar. Eso es el borrar. Internamente hace un montón de cosas más, pero esto sería la de borrar es la más fácil de todas, porque reciben el modelo y lo borran, nada más, no tienen que ver campos ni nada de eso. Esa sería la más fácil de todas. El de buscar es más complicado, no encontré una forma fácil de hacerlo, así que el de buscar no importa si lo hacen o no.
El de modificar, sí, modificar, borrar, el de crear, por ejemplo, el de crear, no tenemos categoría acá, ¿no? Y para categorización, por ejemplo, necesitamos categoría. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear una categoría, tengo que hacer categoría, voy a copiar una, por ejemplo, crear inscripción, el de crear, pongo acá, estoy en iDatabase y acá en vez de inscripción me va a devolver categoría o categorización. Y a categorización el modelo no existe. Uy, me llaman. Así que corto ahora y en un rato seguimos. Proceda. Así que en un rato vuelvo. Sí, 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 no hay problema.